Hola chicos, Química 4. Fundamentalmente es la continuación del vídeo anterior, del Q3. Habíamos quedado en la solubilidad, la curva de solubilidad, etc. Cuando a principio del vídeo anterior del Q3 te expliqué en qué consistía una molécula y cómo de ella podían hacer partes electrificadas o electrizadas que llamábamos iones, creo que también mencioné que precisamente las fuerzas que se generaban eléctricas dentro de otro cuerpo eran las que lograban la disolución. Tratándose de las disoluciones moleculares, que no estaban sus partículas, es decir, de soluto, las moléculas, no estaban previamente disociadas en iones, sino que se mantenían, como en el caso del azúcar, la molécula entera. También hay fuerzas que el disolvente, en este caso sería el agua, ejerce sobre el cristal, sobre la molécula de azúcar. ¿Para qué? Para arrancar esa molécula de sus compañeras. Tienes que saber que dentro de un cristalito de azúcar, claro, mirad al microscopio, puede presentar, pues imagínate, volumen inmenso. Imagínate que tuviéramos aquí una molécula de azúcar, compuesta por unos 11 o 12 átomos de carbono y veintitantos de hidrógeno, me parece, y otros pocos de oxígeno. Y entre todos esos átomos forman una estructura como un pequeño edificio que asocian como si fueran piezas de puzzle a otra molécula y a otra y a otra, unidas con unas fuerzas de cohesión que logran incluso una estabilidad rígida, dura. O sea, cuando tú quieres meter la uña en un cuerpo y no logras rascar nada, es decir, es dura, y lo puedes hacer incluso hasta con un cuchillo, rascar en un cristal, en una piedra, en un granito de azúcar, se resiste a que tú lo rayes. Y es porque esas fuerzas interiores que forman el cristal son duras. Y dice, no, a mí no me arrancas. Dice todo el cristal, no me arrancarás moléculas. Bueno, pues eso que no puede un cuchillo de forma mecánica, sí lo puede el agua, con sus moléculas de H2O, acaricia el cristalito y le va diciendo 20, 20, y él, de alguna forma, ejerce una fuerza, una tensión de atracción del cristal, que suma esta fuerza de atracción al cristal, la suma a un movimiento que ya tenía este cristal. Oiga, te ha dicho que está en un cristal rígido y ahí bien cohesionada. Sí, pero aún así siempre mantienen una vibración, que es el movimiento browniano que llaman. Lo descubriría el señor Brown. Esta vibración expresa o traduce la energía calorífica que tiene este cristal, sin estar caliente, solo con el calor ambiente ya podemos decir que tiene calor. Entonces, ese calor que recibe lo traduce en movimiento, en energía cinética, que es el movimiento browniano. Entonces, el agua aprovecha que está como temblando y en uno de esos temblores le dice, tú conmigo. Se lo lleva. Y así una molécula y otra molécula hasta deshacer el hidrógeno. Oye, ya no se ve ningún granito de azúcar. Se ha disuelto todo. ¡Ja! Efecto del agua. ¿Cómo
aumentar la velocidad de disolución. Es algo lógico. ¿Qué haces tú cuando quieres disolver el azúcar en el café? Pues coges la cucharilla y agitas. Es decir, ¿qué haces al agitar? Facilitas que no solo esta molécula de agua o 10 moléculas de agua estuvieran tirando de la molécula de azúcar, sino que renuevas esas moléculas para que lleguen otras con la tensión, por decir así, el poder de atracción, sin consumir y vayan tirando de ella. Y que todas al mismo tiempo, que rodean al cristal, las de la superficie del cristal, se vean inducidas por más moléculas de agua. Otra forma de agitar, pues es abrir flancos en el castillo enemigo y decir, oye, ¡paf!, os vamos a romper por aquí, crack, 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 crack. Y se disocia este granito, este trozo de grano, de este trozo de grano. Automáticamente las moléculas de agua tendrán todo este lateral para atraer y todo este otro lateral para atraer. De forma que si tú lo trituras, que es también de lógica, de cajón, que le hacía gracia a alguno, cuanto más finito esté el granito de la sal, más superficie presenta al contacto del disolvente y por lo tanto la solubilidad será más rápida. Y por último, si es una disolución que necesita, o sea, el traspaso de energías es inferior a la, o sea, vamos a ver, la energía que va a unir la molécula de agua con la molécula de azúcar, esa energía vamos a llamarla es inferior a la energía que mantenía el cristal unido unas con otras, en cuyo caso hay un sobrante de energía que hemos menospreciado, que hemos quitado, que hemos sacado del sistema. ¿Qué hace ella? Sale, esa energía sobra y sale. ¿En forma de qué? De calor. Y decimos, uy, mira, oye, el termómetro marcaba tantos grados y ahora marca 2 grados más, se ha calentado. Esa disolución es una actividad exotérmica. Exo, hacia afuera. Térmica, calor. Se ha calentado. Entonces, si a esta disolución, que no digo que sea la del azúcar, que despide calor cuando se diluye, yo le doy calor, lo estoy fastidiando. O sea, te sobra calor y encima yo te doy más. Pues eso irá en contra de la solubilidad. Al revés, se tratase de otra solución, donde la energía que une al agua o al disolvente con la molécula fuera mayor que la energía que le unía a esa molécula de soluto con sus hermanas, entonces hay una falta de calor. Ha necesitado más calor. ¿De dónde la ha cogido? Del entorno, de lo que le rodea. Y al cogerlo del entorno, vemos que tocamos y decimos, uy, está frío. Claro, y al estar frío es cuando pasa calor de lo más caliente a lo más frío. Pero claro, tú no notas que es frío y dices, está pidiendo calor, está metiendo calor. Meter endo hacia adentro. Esa sería una disolución endotérmica. Estas reacciones, tanto exotérmicas como endotérmicas, luego se pueden utilizar para fenómenos industriales. Si tú logras hacer una reacción
exageradamente exotérmica, de un disolvente con un soluto, se lo puedes colocar, que esto ya existe, en el culo de un vaso de plástico, de forma que cuando tú agites o mezcles este soluto con este disolvente, despedirá calor y te calentará el café, aunque estés en lo alto del Himalaya. Eso sería una exotérmica. Una endotérmica. Pues una endotérmica, por ejemplo, son esas que se utilizan para robar calor. Son las disoluciones que llamamos congelantes. Tienen otro nombre. A ver, que se me ha ido ahora. Disoluciones o mezclas frigoríficas. Frigoríficas, hacer frío. Mezclas frigoríficas. Que ya te hablé de algunas, pero bueno, solo por recordarte. Sal con hielo y todo en un contexto de agua, logra bajar la temperatura y eso sería una mezcla congelante. ¿Por qué? Porque logra congelar a otro envase de agua que tú ya has metido en ella, pero sin mezclarla, en un tubito, en un globo, y te la congela. Antiguamente así hacían el hielo. Bueno, con esto la teoría cinética o de movimientos que se da en las disoluciones, yo creo que podemos ya pasarla. Dios mío, cómo se nos pasa el tiempo. Tenía esto como punto 1 y 2. No, como punto 1. Solubilidad. ¿En qué podemos medir la solubilidad de un componente? Oye, ¿qué solubilidad tiene esta sal en este disolvente? Y tú le dices, pues una relación de la concentración que se obtiene en la disolución que ya no se puede más, que es la saturada. Y eso se da en gramos de soluto por 100 gramos, también gramos, o sea que ha cogido una concentración de tipo masa-masa, ¿pero de qué? ¿De disolvente? No, de disolución. Entonces, si tú oyes, oye, mira, la solubilidad de tal sal en tal disolvente es de 25, no puede ser, tiene que ser un número menor, de 0,25, porque lo mismo sería 25 partido por 100, que significa que 100 gramos de disolución habrías logrado meter 25 de soluto. Ese es el coeficiente de disolubilidad o solubilidad de una sustancia, medida en estos factores y sobre concentraciones saturadas. Próxima llegada a la saturada, nunca estará seguro de lo que se puede disolver o no. Vamos a ir ahora, ya no queda tiempo y casi que te acabe aquí. Bueno, no, yo creo que sí, que el reloj ese he empezado un poquito más tarde. Vamos a confiar, a ver. No sé. ¿Podré saber cuánto tiempo llevo si lo miro en el vídeo? Discúlpame un momento, voy a verlo. Sí, perfectamente. 14:45 llevo. Me queda un ratillo. No te aburras, Porque mira, vamos a hablar
de las 9 disoluciones posibles, ya que si son 3 fases, sólido, líquido y gas del soluto, que pueden combinarse con sólido, líquido y gas de ¿quién? De disolvente. Y vamos a ver ejemplos, porque, una vez más, estas son ciencias prácticas. Si tú ves este vídeo y los anteriores, y luego no te ha servido para ver de otra forma lo que te rodea y saberlo explicar, estaríamos haciendo el ridículo. Hay que llevarlo al terreno práctico. Bueno, pues mira, una disolución. Quien dice una disolución, dice un coloide o incluso una suspensión. Recuerda que solo estaba en función del tamaño de las partículas de soluto. Es decir, todo esto que voy a hacer, o que voy a decir, valdría tanto para disoluciones, si sus partículas fueran muy pequeñitas, coloides, si fueran más grandes, y suspensiones o líquidos turbios, si fueran todavía más grandes. De sólido en sólido, es decir, un soluto sólido que yo le meto el sólido. Por supuesto, el estado de la disolución siempre va a ser el de disolvente. El que se lleva el gato al agua es el disolvente. Yo meto un sólido en otro sólido y aquí no es fácil deducir que todo ello será sólido. Algunas, pues bueno, una muy antigua, que marcó un hito en la historia de la humanidad, fue el bronce. El bronce, que es una disolución, iba a decir una mezcla, no, en una mezcla veríamos sus partes, sus componentes. En el bronce ya no se ven sus componentes. Tú no ves el cobre y ves el estaño. Cuando están fundidos, están en forma líquida, se les une, se les mezcla, en una mezcla uniforme y acaba siendo el bronce. El bronce de las campanas, el bronce de las antiguas espadas, que fue anterior al hierro. Claro, el hierro era más difícil de extraer y además se necesitaba mucho más calor para fundirlo. El bronce. El acero. Y cuando digo acero, estoy diciendo un mundo de aceros. Podrías estudiar años y años solo sobre clases y formas de acero. Fundamentalmente, ¿qué es? Es hierro más carbono, más carbón, fíjate. Cuando salen los altos hornos, podríamos decir que solo es hierro. Si tú no lo mezclas con carbono porque quieres darle usos especiales, se llamaría hierro dulce. Las chapas de una lata de sardinas son de hierro dulce. Claro que luego están bañadas en otro metal para que no se oxiden. Pero si tú lo juntas con carbono, en unas fábricas inmensas que se llaman las acerías, revolviendo como en una hormigonera, hasta que el polvo de carbón se mezcla. O lo que hacía el herrero, que para hacer un acero mejor, lo ponía al rojo vivo en su fragua, el hierro de la espada o de lo que él quisiera, y luego lo introducía en polvo de carbón. Y cuando estaba al rojo y untado en polvo de carbón, a golpear, para lograr introducir a base de golpes el carbono entre los átomos de hierro y así lograr esos aceros tan fabulosos como el famoso acero de Toledo, de las espadas toledanas y otros aceros famosos. Bueno, pues ahí tienes
una solución de sólido, soluto carbón, en soluto hierro, irá el acero. Luego mezclan otros metales especiales para lograr otras características. A veces el de la torsión, es decir, interesa que sea elástico, por decirlo así, que sea flexible para que no rompa con la fuerza. Y otras veces no, interesa que sea rígido. Otras veces interesa que sea tenaz, es decir, resistente al golpe. Interesa casi siempre que sea muy duro, resistente al rayado, que eso es la dureza. Y mezclan, pues, metales, o echan metales en pequeña cantidad, como el vanadio y el cromo, que es lo que leerás en las llaves de apretar tuercas. Pone cromo vanadio. Oiga, ¿esto es cromo vanadio? No. Cromo vanadio son dos metales que están en muy pequeñita proporción metidos en ese acero y que logran que esa llave sea de una gran dureza extraordinaria. El vidrio, pues el vidrio lo mismo. El vidrio es una disolución de carbonato potásico, me parece, que normalmente lo llaman potasa, en sílice, en arena, todo ello fundido. Se deja secar y ya tienes la base del vidrio. Luego puedes echar óxidos de distintos metales para dar coloración y otros cuerpos para dar lo mismo. Características fundamentales a ese vidrio, de rigidez, de dureza, de tenacidad, resistencia al golpe para que nada... ¡Oh, ya se me ha roto! ¡Uy, qué cristal más frágil! Bueno, otro, el latón, que está por todas nuestras casas, todos los dorados que veas, y muchos que no veas porque están bañados en otros metales plateados, pero que si has sufrido un golpe tal, aparece el amarillo. ¿El amarillo de quién? Del latón. ¿Y qué es el latón? Pues es la mezcla del cobre con el zinc, del cobre con el zinc. El bronce era cobre con estaño, el antiguo, y este moderno que se sigue utilizando muchísimo es el cobre con el zinc. Y tendríamos las disoluciones o soluciones de sólido en sólido, de sólido en líquido, de sólido en líquido. A ver. Sí. De sólido, es que he copiado en mis apuntes invertido. He puesto aquí el soluto y aquí el disolvente. Y si sigo mirando mi apunte y te dejo esto aquí, voy a estar continuamente equivocándome. Entonces, te lo cambio y lo pongo como lo tengo en el papel. Aquí el estado del soluto y aquí el estado del disolvente. O sea que ahora tendríamos líquido en sólido. Oiga, líquido en sólido. Y que acabe siendo sólido, que es el estado de disolvente. ¿Usted puede meter un líquido en un sólido y que luego el líquido no se vea, que parezca que solo hay sólido? Pues eso es lo que ocurre con un líquido muy especial, que es el mercurio, respecto a la plata. Líquido, perdón, plata sólida en líquido, perdón, discúlpame, soluto, líquido, mercurio, en sólido, disolvente, plata, y todo acaba siendo sólido. Esa es la famosa amalgama. Se echa mercurio en plata, adopta al principio, cuando lo revuelves con la plata desmenuzada, en una sustancia un poquito blanda, pero acaba adquiriendo dureza.
¿Qué aprovecha el dentista para ponértela en ese huequecito de donde te ha quitado la caries? Antes. Ahora parece que ya no quieren trabajar con el mercurio porque da problemas. Bien. Otra, que sería de gas en sólido. O sea, en un sólido, en una piedra, en un metal, que se mete gas. Bueno, hay un caso, por lo visto, muy especial, que es el hidrógeno en el... Perdón, del hidrógeno en el cadmio. No. En el cadmio no. No sé de dónde me ha salido a mí cadmio. Es en el paladio, cuyo símbolo ahora me has pillado. No sé si es PA o PL. Lo miras y me lo mandas en un comentario. Si el paladio es PA o PL. Lo único que sé del paladio, yo sabía, es que si se hace una aleación del paladio con oro, le roba el color al oro y lo deja todo blanco. En joyería se utiliza y se le llama oro blanco. No, es de oro. Bueno, pues esto es de color metálico, de color gris. No, pero es que es oro blanco, que se ha echado oro con paladio. Pues bueno, el hidrógeno es capaz de meter 600 volúmenes en un solo volumen de paladio. Este fenómeno se llama oclusión. Pero hay otro más sencillo. En el hielo, formado en la capa de un lago, formado en el cubito de la nevera, resulta que hay también aire disuelto, oxígeno, nitrógeno, etc. Y está disuelto ahí en el hielo. Y podríamos sacarlo. Los que sí lo sacan son los peces. Cuando el hielo se derrite, lo cogen el oxígeno que hay disuelto y respiran con él. O sea, mucho más fácil el aire en el hielo. Vamos a ver si aceleramos. Sólido en líquido. Oye, agua salada del cloruro sódico y ya no vamos a decir más, que hemos dicho ya bastante. Líquido en líquido. El vino. Alcohol en agua. Vino, licores, cervezas, etc. Gases en líquidos. Este mismo ejemplo, el que hemos puesto aquí. O si quieres tú, las bebidas carbónicas, refrescos que tanto te gustan, donde han metido a presión el dióxido de carbono, que por eso se llaman carbónicas. ¿En qué? Pues fundamentalmente en agua. Gas en líquido. Otra. Sólido en gas. A ver cómo es sólido metido en gas. Disperso en gas. Bueno, pues eso es precisamente el aire contaminado. Y tú dirás, jolín, sí que ha ido a buscar aire contaminado. Pues eso lo respiramos y no lo notamos. Bueno, espérate. La que sí lo nota es tu nariz y tu fosa nasal, que va reteniendo ahí todas las partículas finísimas de polvo, que van en ese aire que respiras, las detiene ahí. Y en la mañanita siguiente te dice, oye, necesito hacer limpieza. Y tú, pues, te suenas y sacas todas esas partículas de polvo que se te han quedado ahí. Es la vida. ¿Qué influencia tiene esto? Hombre, pues en las combustiones y en los coches, los filtros. Filtro de aire, filtro de polen, filtro de no sé qué. Para el aire que accede al compartimento de ocupantes. Líquido en gas. El mejor y el que más nos influye es el aire húmedo.
el aire que ahora mismo tengo yo, puedo deciros que tiene sobre toda la cantidad de agua que se podría meter en el aire, o sea, agua a vapor, hay por lo menos un 75, un 80% de toda la posible, es decir, de la saturada, que es lo que se llama la humedad relativa. La humedad absoluta no, esa se mediría en gramos por litro de aire, pero no. La que nos dan los meteorólogos es la humedad relativa, es decir, ¿qué tanto por ciento de humedad respecto a la total, respecto a la de saturación? Y esa es la humedad relativa. Esta humedad es fundamental, sin ella no podríamos vivir. Si el aire que yo respiro no tuviera agua, me resecaría tanto todas las fosas nasales y todo el organismo que podría morir. Ya no solo eso, al no haber agua en el aire, mis células de la piel evaporarían tal cantidad de agua. Al no haber agua aquí, dicen ellas, tiene que haber agua, por la presión de vapor que se llama, tiene que haber agua. Y empezarían a sudar, pero al mismo tiempo que sudar se evaporaría. Yo no notaría que sale agua, pero sí notaría un frío intenso, como si estuviera en el Polo Norte, y a lo mejor el termómetro marca 34, 40 grados, pero al estar cero de humedad en el aire, se evaporaría tanta cantidad de agua, y al evaporarse necesita calor que me roba a mí y me deja frío, no, helado. Por eso, para condicionar el aire de una habitación, es importantísimo mirar el grado relativo de agua, de humedad. Si no hay bastante, se incorporan humidificadores. Y si hay mucha, pues entonces se aplican deshumidificadores para cazar algo de agua de toda esa que nos puede molestar. El agua más seco que tienes en tu casa, ¿sabes cuál es? El que hay en el interior de la nevera o en el interior del congelador, porque todas las particulitas de agua se han quedado pegadas a las paredes, que es lo que forma la nieve, pero el aire que queda en medio es el más seco. El aire más seco de la Tierra está donde más agua hay, pero agua en forma de hielo, que es en los polos, en el Ártico y en el Antártico. Y por último, a ver si no me he escapado y se me ha grabado el vídeo ya, que sería gas. En gas, pues oye, el aire seco. ¿Cómo que el aire seco? Sí, porque en el aire el nitrógeno, que es el más abundante, hace de disolvente para sus hermanos menores, que son el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el famoso ozono.